comprensibles para personas que tienen pocos conocimientos de contabilidad o incluso que no tienen ningún conocimiento previo en esta materia, ¿no? Básicamente el objetivo es que puedan entender o como mínimo dar los primeros pasos para entender la contabilidad de la empresa. Empecemos. Esta presentación la he dividido de tal forma que inicialmente explicaré cuáles son los objetivos de la contabilidad y por qué es importante registrar bien la contabilidad. Posteriormente explicaré cómo se refleja la situación económica y patrimonial de la empresa a través del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Seguiré explicando cómo se registran las transacciones económicas que se van realizando en el día a día en la empresa, que es a través de los asientos contables, y cómo éstas van afectando a mi activo y a mi pasivo. Para entender todo esto y cómo se clasifican esas transacciones, explicaré una serie de conceptos clave que nos ayudarán a entender cómo clasificamos esas transacciones para ver cómo va variando mi activo y mi pasivo. Como ya habremos explicado cómo varía el activo y el pasivo, dedicaré un punto exclusivo a explicar cómo varía el patrimonio neto, ¿no? Posteriormente seguiré explicando dos de los informes más importantes de la contabilidad, que son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego, pues, finalmente acabaré explicando algunos otros informes, como el libro diario, libro mayor, el balance de sumas y saldos. Y, por último, haré una breve mención a la denominación que se hace en el debe y haber en contabilidad. Esto lo he puesto lo último porque creo importante entender una serie de conceptos clave básicos, primeramente, antes de entrar en este ámbito, ¿no? Y, por último, haremos una pequeña demo, ¿no?, de las herramientas que nos facilita Holded para llevar nuestra contabilidad. Empecemos. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Bueno, pues básicamente 3 puntos importantes. El primero, que la empresa sepa reconocer en todo momento su situación económico y patrimonial, ¿vale? Es decir, que sepa cuáles son sus bienes y derechos, cuáles son sus obligaciones y compromisos y, por diferencia, cuál es su situación neta patrimonial, ¿vale? Además, otro gran objetivo sería que la empresa conozca sus ingresos y gastos en un periodo determinado para saber si se ha obtenido un beneficio o una pérdida, ¿no? Y como tercer gran objetivo, que podría englobar a los dos, o sea, básicamente la contabilidad es importante porque obtenemos información de lo que ha sucedido en el pasado para poder tomar decisiones en el futuro, es decir, mejorar nuestra actividad económica en el futuro en base del registro contable que nosotros hemos ido haciendo de las transacciones, ¿no? Aquí es importante mencionar que para que la contabilidad quede bien registrada y sea fiel a la realidad, ¿no?, hay que seguir, bueno, y comprensible para todo el mundo, hay que seguir una normativa, ¿no?, donde nos indica, pues, qué terminología usar y cómo clasificar estos elementos contables, ¿no? Pues aquí en España la normativa que a la que nos tenemos que acoger principalmente es el Plan General Contable. Una vez introducido esto, aquí podemos ver cómo se refleja la situación económico-patrimonial de una empresa. Se divide en el activo, que son los activos, los bienes y derechos de la empresa, y el pasivo, que son los compromisos y obligaciones. Y, por diferencia, el patrimonio neto, o sea, sería la diferencia entre el activo y el pasivo. Coloquialmente, y entre comillas, me permitiréis que diga que lo que tengo menos lo que debo es mi valor neto patrimonial, ¿no?, para entenderlo de forma introductoria. Una vez introducidos estos conceptos, explicaré cada uno de estos componentes y cuáles son las partidas más habituales que suelen aparecer en cada uno de estos componentes. Pues como ya hemos comentado, el activo se compone de los bienes y derechos. ¿Cuáles son las partidas más habituales? Pues sería, por ejemplo, la tesorería, el dinero que tenemos en bancos, habitualmente en cuentas corrientes, en caja, de cualquier manera en que podamos tener el dinero. También las existencias, es decir, el stock que pueda tener una empresa, ya sea en materias primas, en producto semielaborado o en producto acabado, ¿no? Evidentemente, una empresa de servicios, esta partida pues, no la tendrá, ¿no? También tenemos los derechos de cobro sobre facturas, es decir, aquellas facturas que nosotros hemos emitido, pero aún no hemos cobrado. También una partida muy habitual es el inmovilizado, ¿no? Todos los inmuebles, mobiliario, instalaciones que pueda tener la empresa, ¿no? Aquí también comentar que
evidentemente la clasificación de estas partidas, tanto en el activo como en el pasivo, sigue cierto criterio, que quizá luego comentaremos, pero brevemente, indicar que en el activo se clasifican estas cuentas de menor a mayor liquidez, ¿vale? Y en el pasivo de menor a mayor exigibilidad. Luego lo veremos. Siguiendo con el pasivo, en el pasivo básicamente son las obligaciones y compromisos de la empresa. ¿Cuáles son las partidas más habituales que podemos encontrar en el pasivo? Pues las facturas pendientes de pago, es decir, aquellas facturas que hemos recibido pero que aún no hemos pagado, se las debemos a nuestros proveedores o acreedores, ¿no? Las deudas pendientes con bancos, si nos han concedido algún préstamo o cualquier producto que tendremos que devolver, ¿no? Luego también las deudas pendientes con entidades públicas, ¿no? Las obligaciones, que habitualmente los más habituales son con la Seguridad Social y con Hacienda. Respecto al patrimonio neto, podríamos decir que es la diferencia entre los bienes y derechos de la empresa, es decir, el activo y sus obligaciones y compromisos, el pasivo, ¿vale? Por consiguiente, de alguna manera, evidentemente siempre con comillas, ¿vale? Podríamos decir que el patrimonio neto se asocia al valor de la empresa, ¿no? Esto es lo que se llamaría valor en libros, ¿no? Evidentemente, hay otros métodos para valorar la empresa. Uno, el más habitual, el más usado, evidentemente, sería la capacidad de generar beneficios que tiene una empresa en el futuro, ¿no? Pero como concepto introductorio, yo creo que es bastante indicativo, ¿no? ¿Cuáles son las principales partidas que podemos encontrar en el patrimonio neto? Pues el capital, básicamente son las aportaciones que han ido haciendo los socios, ¿vale? Y las reservas. Las reservas no son más que la suma resta de los beneficios o pérdidas que hemos ido acumulando de los ejercicios anteriores, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que si se obtienen beneficios hay una parte que se puede repartir como dividendos a los propietarios. Una vez explicado cuál es el objetivo de la contabilidad, cómo se compone, cómo se refleja la situación económica o patrimonial de la empresa, hemos explicado cada componente qué cuentas más habituales refleja, ¿no? Ahora pasaremos a explicar el concepto de transacción económica, es decir, en el día a día de la empresa se van realizando una serie de transacciones económicas, ¿vale? Que en contabilidad se llaman asientos contables. Estos asientos contables, ¿vale?, que hay que tener en cuenta. Uno, que se deben registrar cualquier transacción económica realizada por la empresa, ¿vale? Y luego también, imprescindible, saber a qué partidas esa transacción económica va a afectar, ¿vale? Es decir, cada asiento contable, cada transacción económica que se está realizando, ¿vale?, si me afecta al activo o me afecta al pasivo, a ambos o al patrimonio neto, ¿vale? Entender esto es muy importante, de ahí que yo haya dedicado un punto exclusivamente a aclarar una serie de conceptos básicos para poder clasificar las transacciones y entender a qué partidas me afecta cada transacción económica, ¿no? Y por último, también hay que tener en cuenta, claro, que esos asientos contables, esas transacciones económicas, se deben registrar de forma correcta, ¿no? De lo contrario, los informes contables serán erróneos. Ya hemos comentado que uno de los grandes objetivos de la contabilidad, ¿vale?, es obtener información del pasado para tomar decisiones para que mejoren la actividad económica en el futuro. Si no registramos bien de forma correcta estas transacciones, no estaremos obteniendo la información correcta para tomar decisiones en el futuro. Ahora ya hemos explicado lo que son las transacciones económicas, que en contabilidad se llama apunte o asiento contable, y ahora voy a explicar una serie de conceptos clave, ¿vale?, para poder clasificar esas transacciones, ¿vale?, y saber a qué nos afecta. Los conceptos clave que hay que tener claro para saber si nos afecta al pasivo, al activo, al patrimonio neto, a ambos, etcétera, son ingreso-gasto, cobro-pago, variación o operación de activo, variación o operación de pasivo, ¿vale? Teniendo muy claro esto, luego se tendrá muy claro cómo se va construyendo los dos grandes informes de la contabilidad, que son la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación, ¿no? Aquí es importante introducir un concepto que es el principio del devengo, ¿vale?, que es un principio básico en contabilidad que no es más, en pocas palabras, no es más que decir que una transacción se debe registrar en el momento que se origina y no en el momento de cobro o pago, ¿vale? Entonces, para explicar estos conceptos he elaborado una serie de ejemplos, ¿vale?, donde clasificaremos cada transacción e indicaremos a qué concepto afecta. Empecemos con el primero.
¿no? Por ejemplo, la venta a crédito a un cliente, es decir, una venta que no cobro al contado y supongamos que está sujeta a IVA. ¿A qué conceptos clave me afecta? Esto pues sería un ingreso por la venta. También me variaría el activo, ¿no? Porque como yo no cobro esa venta al contado, tengo derecho de cobro, tengo facturas pendientes de cobrar, me aumentaría el activo y también me variaría el pasivo por el IVA repercutido. El IVA repercutido de la venta me haría aumentar también el pasivo. Otra transacción económica podría ser el cobro de esa venta. Como vemos, una cosa es el registro de la venta, el ingreso, y otra transacción es el cobro. Es muy importante entender esta diferencia para saber qué varía en cada transacción, ¿no? Ahí, por ejemplo, en un cobro, pues variará solamente el activo de dos maneras. Disminuirá porque no tendré menos facturas pendientes de cobro y aumentará porque en el banco tendré más dinero fruto de ese cobro. Si tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una compra de mercaderías a un proveedor a crédito, también podemos suponer que está sujeta a IVA, también podemos suponer que no se realiza ninguna variación de existencia, se realizará a posteriori, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos presentes en esta transacción, en este asiento contable? Pues un gasto por la compra, también me variará el pasivo, me aumentará, porque yo deberé esa factura, no la habré pagado a mi proveedor. Y también me variará el activo, en este caso me aumentará por el IVA soportado de esa compra, ¿no? Aquí podemos hacer una puntualización, ¿no? Y es que, como nos hemos dado cuenta, en el ejemplo inicial, ¿no? El IVA repercutido lo introducíamos, me incrementaba el pasivo, sin embargo, el IVA soportado me incrementa el activo. ¿Por qué? Básicamente porque el compromiso que nosotros tenemos con Hacienda es liquidar la diferencia entre los IVA repercutidos de nuestras ventas y los IVA soportados en nuestras compras. Bueno, esto es un ejemplo de pago al proveedor. Como vemos, me variará el activo y el pasivo. El activo porque tendré menos dinero en el banco y el pasivo también me disminuirá porque tendré menos facturas pendientes de pago. Tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, de la obtención de un préstamo bancario que podemos suponer que se devuelve pues, por cuotas mensuales, ¿no? ¿Qué me variará cuando tengo la obtención de un préstamo bancario? Fijaos que esto no es ningún ingreso, simplemente me variará el activo porque tendré más dinero al banco por el préstamo concedido, pero también me variará el pasivo porque yo tendré una obligación adicional con el banco de devolver el capital. ¿Qué ocurriría? ¿Qué elementos se tendrían afectarían en el pago de una cuota del préstamo, ¿no? Como ya hemos comentado, pues asumimos que el pago de una cuota del préstamo pues sería mensual. Como sabéis, el pago de una cuota del préstamo se compondría del capital a devolver y de los intereses. ¿Qué me afectaría? Pues me variaría el activo, porque por el pago de la cuota tendría menos dinero en el banco, me variaría el pasivo, porque tendría menos deuda con el banco por el capital devuelto y tendría un gasto que serían los intereses. En este caso, pues tenemos la compra de mobiliario pagado a crédito, ¿no? Es decir, adquirimos mobiliario, como veis, en este caso no lo registramos como gasto, sino que lo registramos como activo, ¿no? Porque esto será un bien duradero que estará más de un ejercicio económico en nuestro activo, por lo tanto lo registramos como activo. ¿Qué me variará? Pues en este caso habrá dos movimientos de activo, es decir, me incrementará el inmovilizado, ¿no? Y también por el IVA soportado de esa compra. Como lo pagamos a crédito, tenemos una obligación con nuestro proveedor y también aumentará el pasivo. Cuando pago, pues ya hemos puesto varios ejemplos de pago, el registro de la nómina, pues lo mismo, en una nómina pues reflejaríamos el gasto de la nómina, aquí sí que habría un gasto, pero también me varía el pasivo. Bueno, en este caso había tres tipos de variación de pasivo. Uno, por la seguridad social a cargo del empleado, el IRPF que tendremos que liquidar y lo que le debemos al empleado por el registro de esa nómina. Cuando paguemos la nómina, me variará el banco porque tendré menos dinero me variará el activo porque tendré menos dinero en el banco, o sea, tendré una disminución del activo y una disminución también del pasivo porque tendré una obligación menos con el empleado. Si contabilizamos el pago de los seguros sociales a cargo de la empresa, pues podríamos, bueno, pues lo registraríamos como un gasto, la seguridad social de la empresa, la contrapartida sería un aumento del pasivo, ¿vale? Por la seguridad social a cargo de la empresa. En el caso de que pagamos los seguros sociales, pues ya vemos, bueno, ya hemos puesto varios ejemplos de pago. Aquí tenemos un ejemplo de contabilización del IVA a pagar, pero creo que ya va quedando más o menos claro y me detendré
quizá en este último que aprovecharé para introducir el concepto de amortización, ¿no? Bueno, hemos de entender que los elementos que se introducen en el activo de la empresa y no van a gasto porque en realidad tienen una duración superior a un ejercicio económico. O sea, sin embargo, tenemos que registrar periódicamente que el activo se va deteriorando. El registro de ese deterioro, ¿vale?, se llama amortización. Es decir, yo cuando compro un activo, como es inmovilizado y va a estar más de un ejercicio económico, es un bien duradero, por lo tanto lo registro como activo y no como gasto, lo que sí que voy a registrar como gasto es que ese activo se va a ir deteriorando, pues la contabilización de ese deterioro va a ser el gasto. Básicamente esto es la amortización. Bueno, como hemos visto, con todos estos ejemplos que hemos ido haciendo, pues aquí he puesto un esquema de del resumen de todas las transacciones y a qué conceptos clave iba afectando cada una de estas transacciones, ¿no? Bueno, estas son las transacciones, pero bueno, una empresa, dependiendo de lo grande que sea, pueda tener decenas o centenares o miles de transacciones, tanto al día como al año, ¿no? Pues aquí lo que nos ha servido este ejercicio práctico es ver, como comentaba antes, a qué me afectaba cada una de las transacciones simplemente para saber, ¿vale?, si son ingresos o gastos o variación de activo y pasivo. Y entender la diferencia entre un ingreso o cobro y gasto o pago. ¿Para qué nos sirve todo este ejercicio que hemos hecho? Para entender cómo se obtienen, cómo se formulan los dos informes más importantes de la contabilidad, que serían pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación, ¿no? Con la primera y segunda columna obtendríamos la cuenta de pérdidas y ganancias y con la quinta y sexta columna, con las variaciones de activo y pasivo, obtendríamos el balance, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que el resultado del ejercicio también lo integraríamos en el balance, ¿no? Pero esto a modo de introductorio creo que es suficientemente ilustrativo. Ahora ya hemos explicado cómo va, con todas estas transacciones, cómo va variando el activo y el pasivo fruto de las transacciones económicas que vamos registrando, ¿no? Ahora, por lo tanto, nos faltaría explicar cómo varía el patrimonio neto, ¿no? Como ya hemos comentado, los principales componentes de cómo se refleja la situación económica y financiera, pues activo, pasivo y patrimonio neto. Hemos explicado el activo, hemos explicado cómo varía el pasivo, ahora explicaremos cómo varía el patrimonio neto. Pues, ¿qué tipo de transacciones afectan al patrimonio neto? Pues las que afectan son las que se refieren a ingresos y gastos, ¿no? Como ya hemos comentado, todos los ingresos y gastos que se van anotando constituyen la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Si la actividad genera beneficios, el patrimonio neto crece. Si genera pérdidas, el patrimonio neto decrece. ¿Por qué? Porque la diferencia neta entre los ingresos y gastos, es decir, el beneficio o pérdida, se integra en el patrimonio neto. Luego entraremos un poco más en profundidad en este concepto. Bueno, ahora que ya hemos explicado cómo se refleja la situación económica y patrimonial de una empresa, hemos explicado los conceptos de asiento contable, cómo se clasifican, cómo van afectando a cada uno de los componentes, ¿no? Pues ahora haremos una breve pincelada de los conceptos más importantes de estos dos grandes informes, los más importantes de la contabilidad, que son el balance de situación y pérdidas y ganancias. ¿Qué es el balance de situación? Pues el balance de situación simplemente es una instantánea en un momento determinado de la situación económica y patrimonial de la empresa. Es decir, en un momento determinado que la empresa sepa cuáles son sus bienes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y compromisos y, por diferencia, cuál es el patrimonio neto. Evidentemente, podemos obtener un balance de situación tantas veces como queramos obtener esa instantánea, ¿no? Pero lo más habitual pues, es hacerlo cada mes o cada trimestre, evidentemente, imperativamente, al cierre del ejercicio económico, ¿no? Volvemos a recordar aquí, como concepto tan importante, que el resultado neto de pérdidas y ganancias se integra en el balance, en el patrimonio neto, ¿no? Hay que decir, como ya hemos visto, que el balance se clasifica en activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro del activo tendríamos el activo corriente y el activo no corriente. Dentro del pasivo tenemos el pasivo corriente y no corriente, ¿vale? Y también, que creo que también lo hemos comentado antes, ¿vale?, en esta clasificación de estas partidas requiere cierto orden en su confección, ¿no? En el activo sería de menor a mayor liquidez
y en el pasivo sería de menor a mayor exigibilidad, ¿no? Es decir, esas obligaciones si son a corto o a largo plazo. En cuanto a pérdidas y ganancias, bueno, podemos decir que se cierra de forma imperativa una vez al año. Son la diferencia entre los ingresos y gastos. Esa diferencia entre los ingresos y gastos es el beneficio o pérdida. El beneficio o pérdida, como ya hemos comentado, lo integramos en el patrimonio neto, ¿vale? La denominación sería reservas, ¿no? Es importante entender que esas reservas se irán configurando, o sea, la suma resta, ¿no? de los beneficios y pérdidas de los ejercicios anteriores, evidentemente siempre teniendo en cuenta los beneficios retenidos, aquellos beneficios que no han sido repartidos como dividendos a los propietarios de la empresa, ¿no? Y por último, también mencionar que el resultado sirve para determinar la base imponible del impuesto de sociedades. Bueno, ya hemos visto los dos grandes informes de la contabilidad, pero evidentemente no son los únicos. Hay otros informes. ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente todos reflejan la misma información contable, pero desde distintos puntos de vista. En el caso del libro diario, por ejemplo, se registran todos los asientos contables, ¿vale? Todas las transacciones que se han ido produciendo y se ordenan por fecha. Es útil porque aquí podemos ver la elaboración del asiento. Si yo quiero saber si un asiento contable ha sido bien elaborado o no, yo miré directamente al libro diario a verlo. Tenemos otro informe, que es el libro mayor, ¿no? Que no es más que representar de forma agrupada todos los asientos que han afectado a una misma cuenta, pero y clasificada por fechas, ¿no? Pues es útil, por ejemplo, si quiero saber, he tenido bastantes transacciones con un proveedor, ¿no? Y quiero saber pues, qué saldo tiene la cuenta y ver si hay algún movimiento que no hemos registrado, pues directamente desde aquí lo veríamos fácilmente. Otro informe que refleja, que nos da la contabilidad, ¿vale? Nos da información de la contabilidad, pero desde otro punto de vista, sería el balance de sumas y saldos. El balance de sumas y saldos no es más que la relación de todas las cuentas contables de la empresa, es decir, todas las cuentas de activo, pasivo, ingreso o gasto, con el detalle del saldo inicial, los movimientos acumulados y el saldo final. También se llama balance de comprobación, ¿no? Como su nombre indica, pues es muy útil, ¿no? Para, de una manera muy rápida, observar si quizá se ha podido producir un error, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos transacciones muy comunes con un cliente determinado y vemos directamente que el saldo de esa cuenta pues, es relativamente bajo, o sabemos que le debemos mucho dinero o me deben mucho dinero y el saldo es muy alto, pues habrá algo que no nos cuadra. De esta manera podemos verlo de una manera muy sencilla. Una vez explicado todo lo anterior, ¿no? Teniendo en cuenta pues cómo se refleja la situación económica patrimonial de la empresa, cómo varía el activo, cómo se registran esas transacciones, etcétera, yo creo que vale la pena ahora introducir la denominación de debe y haber que se usa en contabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada cuenta contable tiene un debe y un haber, y la suma resta de esos debes y esos haber es el saldo de la cuenta en una fecha determinada, en un momento determinado. Por consiguiente, cuando hacemos un apunte, ¿vale? Siempre usaremos un debe y un haber. Al menos uno, o sea, un debe y al menos un haber, ¿no? Se pueden usar más debes y más haberes. Esto es lo que se llamaría el principio de la partida doble en contabilidad, ¿vale? Pero como mínimo son dos, un debe y un haber. Bueno, por introducirlo, ¿no? Tampoco conviene aquí... quizás un concepto un poco más abstracto si no se tienen conocimientos previos de contabilidad, pero bueno, las cuentas de activo nacen y crecen por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de pasivo y patrimonio neto nacen y crecen por el haber y disminuyen por el debe, ¿vale? Por otra parte, en el caso de los ingresos y gastos, de forma general, los gastos se anotan en el debe y los ingresos en el haber, ¿no? Cargar simplemente significa registrar una información en la parte izquierda, es decir, en la parte del debe, y abonar significa registrar una cantidad en el haber, en la parte derecha. Básicamente, hay que tener claro esto.